¿Te suenan estas palabras? Premium, super premium, grain free, holístico, natural, funcional, hipoalergénico, gourmet. Las ves en todas partes, en bolsas de todos los tamaños, colores y precios. Promesas bien diseñadas, palabras que suenan a salud, a calidad, a cariño. Pero cuando uno se detiene, cuesta encontrar qué significan realmente. En Chile, como en la mayoría de los países de la región, no existe una norma clara que regule el uso de estas etiquetas en los alimentos para mascotas. Por ejemplo, decir super premium no implica que el producto cumpla con un estándar nutricional superior. Es solo marketing. El término natural tampoco está definido en el marco regulatorio local. Una marca puede usarlo aunque incluya saborizantes o subproductos animales pocos nobles. Incluso en países con marcos más avanzados como Estados Unidos, estudios de la AAFCO han mostrado que hasta el 60% de los términos comerciales que aparecen en envases no tienen respaldo técnico verificable. Y esto se traduce en un problema real. Dos alimentos con etiquetas casi idénticas pueden tener composiciones radicalmente distintas. Uno con proteína real, otro con subproductos. Uno con grasas saludables, otro con harinas de dudosa procedencia. Esta ambigüedad no solo confunde a los tutores, también a los veterinarios. Muchos reconocen que, en ausencia de reglas claras y frente a la avalancha de nuevos productos, recomendar una marca se vuelve un acto más de intuición que de certeza. En la práctica, el etiquetado debería ser una guía para elegir, pero hoy funciona más como un disfraz. Y como nadie lo regula, cada marca inventa su propio diccionario. Es como si todos jugáramos un juego, pero solo el vendedor conociera las reglas. Y mientras tanto, entre bolsas brillantes y frases vacías, se pierde lo esencial. ¿Qué está comiendo realmente mi perro? ¿Lo estoy nutriendo o simplemente llenando? En esta industria, la abundancia de palabras bonitas no trajo transparencia, trajo confusión. Y en esa confusión se posterga lo más importante, el bienestar real de quien no puede leer la etiqueta, pero sí la siente en su cuerpo. Hola a todos, mi nombre es Manuel Trujillo y soy el presentador del Dogcast de Nutrición Canina, el programa donde exploraremos el mundo del cuidado y bienestar de nuestros compañeros caninos. Hoy seguimos nuestro viaje a través de la nutrición canina, pero a través de una mirada más profesional. En nuestro primer episodio establecimos que hay una gran cantidad de información y que puede ser confuso para quienes somos tutores de mascotas. Tenemos opiniones de veterinarios, de etólogos, de otros tutores y la que vamos formando nosotros mismos mientras vamos aprendiendo. Para poder establecer un punto de partida, tomamos contacto con la doctora veterinaria y especialista en nutrición animal, Catherine Márquez. La doctora no solo tiene una amplia experiencia en este campo, sino que es reconocida como una de las más destacadas especialistas en nutrición animal en Chile. Bienvenida, doctora. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de poder aportar desde acá, desde mi palestra. ¿Por qué hay tanta información regada y por qué asumimos que la nutrición de un perrito o de ese miembro de la familia tiene que estar atada a un pellet o tiene que estar atada a una recomendación veterinaria cuando no hay este estudio canónico? ¿Cómo discernimos? Esto tiene muchas aristas, la verdad, ¿ya? Efectivamente, esto ha presentado una evolución, yo te diría, muy fuerte en los últimos 10, 15 años, ¿ya? Antiguamente, los perros de nuestras casas, cuando nosotros éramos pequeños, muchas veces se alimentaban con restos de caza y restos en el fondo de la comida de las mismas personas, se hacían grandes volúmenes y de eso comían. Pero luego, por allá por la década de los 90 aproximadamente, al menos acá en Chile, empezaron a llegar muchos alimentos fabricados desde el extranjero, en donde principalmente se traían alimentos de tipo pelletizado, ya que no eran de muy buena calidad, pero se empezó un trabajo muy fuerte de marketing, de desarrollar esto también a nivel de los veterinarios, la venta masiva, etcétera. Y en cierta forma se llegó al concepto de que la comida de casa no era adecuada para las mascotas y que debían consumir principalmente el alimento palatizado porque este era un alimento completo y balanceado, etcétera. Y que el perro, y se empezó a crear como una campaña de miedo en donde al ser estas dietas comerciales, completas y balanceadas, el perro lo único que necesitaba comer era esa comida y agua y nada más. Sin embargo, aproximadamente por ahí por el 2000,
2012, 2015, ya empieza una nueva tendencia acá en Chile de consumir principalmente otros tipos o variar un poco más la alimentación de las mascotas. Y también hay una suerte de mayor interés en el conocimiento de parte de las personas, ya porque, de los tutores, porque cambia un poco esta relación mascota-tutor, en donde ya el perro, el gato es un integrante más de la familia. Entonces hay una preocupación mayor por todo su bienestar y dentro de esto la alimentación y no creerle a pie junto lo que decían las empresas. Entonces, y también súper importante que, claro, hay un tema importante de trabajo por parte de las empresas que todas las marcas ofrecen y dicen ser las mejores, entonces en el fondo a cuál uno le cree, ¿ya? Y también los veterinarios también empezamos a cuestionarlo. Hacen estas nuevas tendencias o más bien se popularizan, porque la verdad que el concepto de dieta BARF es un concepto muy antiguo, es un concepto desarrollado, es un tipo, una metodología de alimentación desarrollada por allá por el año 81 a partir del doctor Ian Billinghurst en Australia. Pero acá recién se empezaron a popularizar aproximadamente ahí como el año, te diría que 2012, 2010, como que 2010, 2015, por ahí empezaron a ver como más interés. ¿Cuál será o a qué se deberá tanta desinformación? Principalmente en el caso de las dietas naturales, porque las dietas naturales es un concepto. ¿Ya? Existen muchos tipos y modelos de dietas naturales. Las dietas naturales habla principalmente del consumo de distintos alimentos, principalmente de consumo humano, pueden ser dietas crudas, dietas cocidas, y entre estas está el modelo BARF, es un modelo de dieta natural. Pero hay otros tipos más, está el modelo Farm and Prey, está el modelo presentera, las dietas naturales formuladas, etcétera, ¿ya? Y la más popular hasta la fecha es la dieta BARF. Sin embargo, el problema es que hoy día no existe una gran cantidad de estudios que pueda sustentar este tipo de dieta, básicamente porque las empresas peletizadas son las que tienen un negocio montado en donde hay mucho dinero de por medio y que ellos sí pueden invertir plata en investigación. En cambio, los modelos BARF generalmente son empresas mucho más pequeñas, mucho más recientes, con menos trayectoria, o en general todo lo que son las dietas naturales, como es un concepto mucho más reciente y como generalmente se maneja a mucho menor escala que las dietas ya de tipo peletizadas comerciales, no tenemos los suficientes estudios, pero no significa que sean malas, o sea, todo lo contrario. Pero ahí hay varios puntos que usted tocó que son súper interesantes. El primero, por ejemplo, es el hecho de que uno cuando está en total desconocimiento, uno va al veterinario de confianza o al médico veterinario con el que tiene cierta afinidad y ahí recomienda, mira, quizás lo más apropiado es que comiences por acá. Entonces ahí cuando uno toma la bolsa del pellet, de la comida pelletizada y voltea, uno se encuentra con estas tablas y con este pelce de ingredientes que en un principio dan la sensación de que es lo recomendable para el cachorro o para el perrito en general. Pero después empezamos a notar, cuando empezamos a hurgar un poco más, nos empezamos a encontrar con comentarios de personas que también tienen perros, porque uno empieza a hacer sociedad con eso y se da cuenta de que hay personas que dicen, no, mira, las harinas parece que no le caen bien al mío. No, las harinas tampoco le caen bien al mío. No, pero he tenido un problema con alergia alimentaria. Entonces, cada vez empieza como a surgir este bichito de la curiosidad y nos hemos ido dando cuenta, empíricamente, por supuesto, los que no somos especialistas, a que hay cosas que han surgido cada vez más fuertes. Por ejemplo, las harinas pareciera que no son beneficiosas desde el punto de vista de nutrición para un perro. Sin embargo, hay muchos alimentos peletizados que las traen. Entonces ahí toca un punto, lo que usted estaba mencionando, sobre si están interesadas o no realmente en hacer un impacto nutritivo o si simplemente lo que quieren es como ya están posicionadas y quieren mantenerse en ese rango. Entonces, ¿qué es lo premium y qué es lo no premium? ¿Qué es lo que está, cuál es el rango de calidad que uno puede esperar, ¿no? Y por el otro lado está este tema de las alergias, que también se ha empezado a manifestar mucho, alimentarias, quiero precisar. Y hay este tema también que ha sido muy, muy específico con otros dueños de caninos que he visto que hablan sobre alergia alimentaria al pollo, alergia alimentaria a conejo, alergia alimentaria a otro perrito.
Y siento que cada vez surge más ese tema de que se presentan las alergias alimentarias y que también hay ingredientes que uno ya a simple vista como sin ser un especialista puede decir, esto no creo que sea bueno dárselo al perro. Entonces, ¿cómo establecemos un balance ahí? ¿Qué ve usted que podría ser útil desde el punto de vista para un usuario normal, no especialista? Entiendo. Claro, o sea, la respuesta es bien amplia. Mira, pero como para estructurar un poco y darle un poco de algunos tips o información que los tutores puedan llevarse a su casa, lo primero que te tengo que contar o que les tengo que contar es que uno puede hacer una dieta completa y balanceada tanto con un alimento pelletizado como una dieta casera. Se puede hacer de las dos formas. Lo que sí está establecido ya para ciertos ingredientes y etapas principalmente es el perfil de nutrientes que requiere un perro, un gato, ya, por ejemplo, un perro senior, un cachorro, no, más que nada un cachorro, un adulto, también en etapas de gestación y lactancia. Esas son principalmente las 4 etapas fisiológicas en donde hay perfiles de nutrientes, es decir, la cantidad de proteína, la relación calcio-fósforo, la cantidad de grasa, el perfil de ácido graso que requiere, y hay ciertos estándares, ya, ciertas directrices ya de organismos especializados como FEDIAF, NRC, que en el fondo te dicen la cantidad de proteína, grasa, etcétera, que debe tener un alimento para mascota. Ahora, estas referencias se utilizan para la elaboración de alimentos pelletizados y tiene que estar declarada en la etiqueta. Para hacerlo desde el punto de vista de un alimento casero, ahí sí se requiere una asesoría especializada, porque uno debe hacerlo con programas de formulación. Existen las dietas PARF, como bien habías mencionado anteriormente, sin embargo, estas están desarrolladas en base a porcentajes de ingredientes y no porcentaje de nutrientes. El cuerpo no necesita tanto porcentaje de hueso carnoso, tanto porcentaje de carne con grasa, no. Los organismos necesitan tanto porcentaje mínimo de proteína, tanto porcentaje de grasa, tal perfil de ácidos grasos, etc. Entonces, claro, lo que uno hace a través del modelo que yo más utilizo, que es la nutrición formulada, la formulación de dietas naturales formuladas, y que son adecuadas dependiendo del perfil de la etapa de desarrollo, es justamente evaluar qué ingredientes completan mejor el perfil de nutrientes que mi mascota necesita para yo asegurar que cumplan con los requerimientos establecidos dependiendo de la etapa del desarrollo, dependiendo de también el nivel de actividad y dependiendo también de si es la especie, si es perro o si es gato. Y esto, en cuanto a la nutrición formulada, se puede hacer tanto con dietas cocinadas como con dietas crudas. O sea, se puede hacer de las dos formas. Pero uno lo que hace es evaluar cuál es el mejor perfil de nutrientes. Ahora, en términos de calidad, ya, efectivamente, una dieta natural con ingredientes aptos para el consumo humano, porque no es cosa de utilizar elementos de descarte, ya, sino que alimentos que hayan pasado los controles zoosanitarios y que obviamente sean inocuas para las mascotas y para los humanos. Ese es el tipo de ingredientes que nosotros sugerimos en las dietas. Y claro, estamos hablando de ingredientes de alta calidad, ingredientes que son de alta digestibilidad, es decir, fáciles de absorber. Entonces uno con estos ingredientes tan nobles, carne, grasa, algunos tipos de fibra, puede hacer una buena mezcla como para poder satisfacer el requerimiento nutricional. Y por lo tanto, al ser estos ingredientes nobles, podemos generar una dieta de muy alta calidad, ¿ya? A diferencia de los alimentos pelletizados, en donde estos sí son sometidos a altas temperaturas, son alimentos que muchas veces no siempre se utilizan, alimentos de tan buena calidad, ¿ya? Complementando un poco, yo quisiera decir, y yo creo firmemente en esto, yo creo que si bien las dietas naturales pueden ser una muy buena herramienta, no existe la dieta
perfecta para, o la dieta, entre comillas, ideal para la mascota, sino que, o sea, la dieta ideal comercial, sino que uno tiene que encontrar, dependiendo de la mascota, dependiendo de sus enfermedades que posiblemente pueda tener, dependiendo de los tutores, si tienen la posibilidad o no de cocinar, por ejemplo, y el tiempo y el costo que esto significa, porque una dieta casera probablemente va a tener un costo en tiempo y un costo económico mayor. Uno en base a todo eso tiene que evaluar cuál es el modelo alimenticio mejor para la mascota. Si dar, por ejemplo, una dieta peletizada, una dieta 100% natural, o también existen los modelos mixtos, en donde uno tiene como base una dieta peletizada y agrega algunos ingredientes caseros como para mejorar la calidad de esta. La gran gracia de una dieta casera, por ejemplo, es que te permite hacer un guante a la medida, sobre todo cuando el paciente tiene más de una enfermedad o enfermedades que se oponen desde el punto de vista nutricional. Y en ese caso te permite ir evaluando y ajustando la dieta dependiendo de la enfermedad y cómo éstas van progresando. Entonces eso sí tiene una ventaja comparativa en relación a un modelo peletizado o una lata que es más difícil de arreglar, por así decirlo. Pero también esto no es una cadena perpetua, o sea, uno la verdad que dependiendo de las condiciones, dependiendo del cambio de la dinámica familiar, si en algún momento no se puede mantener un modelo cocinado, se puede pasar a un modelo mixto, o si te van de vacaciones, se puede incluir el pellet. Todo esto tiene que ser evaluado por un especialista para ver si efectivamente se puede hacer y que tenga una patología o no tenga patologías en donde sí se puede hacer esos cambios, no va a influir mayormente. En el caso de las harinas, por ejemplo, o cuáles son los ingredientes que uno debiera elegir o preferir al momento de leer etiquetas para elegir un alimento para la mascota, la verdad que hay algunos puntos bien importantes ahí. Lo más importante de todo es leer etiquetas, ver qué es lo que tiene atrás. Y sobre todo en cuanto a la parte de los ingredientes. Los 5 a 10 primeros ingredientes que aparecen en la etiqueta son aproximadamente el 80% de la formulación. Entonces, ahí tienen que estar y están en orden en cuanto a peso y o volumen, dependiendo del criterio que se utilizó para el etiquetado. Entonces, claro, uno tiene que tratar, por ejemplo, que el primer ingrediente ojalá sea carne y más aún que sea carne deshidratada. ¿Ya? Porque significa que esa carne, más que carne fresca, porque la carne fresca tiene más volumen, tiene más peso, pero proporcionalmente va a tener una menor cantidad de ingredientes. Entonces, si uno ve dentro de los primeros ingredientes o el primer ingrediente que dice carne deshidratada, eso ya me habla de que es un alimento de buena calidad. ¿Ya? En segundo lugar, utilizar algunos tipos de vísceras, por ejemplo, y ya más adelante algunas grasas y finalmente carbohidratos, ¿ya? Eso es como lo más importante dentro de el etiquetado. Ojalá que no tenga antioxidantes que tienen algún potencial canceroso, como etoxiquina, BHT, BHA, por ejemplo. Que tenga antioxidantes naturales como tocoferoles principalmente, y que ojalá la cantidad de ingredientes sea más bien acotada, porque hay algunos que tienen mucho ingrediente, o para que el carbohidrato, a veces uno sabe que la cantidad de carbohidrato es alta en el alimento, pero no aparece dentro de los primeros ingredientes, y esto es una técnica que se utiliza al momento de elaborar. Es decir, se utilizan distintas fuentes de carbohidratos para que en su total hagan que la cantidad de carbohidratos del alimento sea alta. Sin embargo, al utilizar distintos ingredientes en la etiqueta quedan más abajo. No sé si me explico. Por sí, ejemplo, claro, se maneja un poco el reorganizar según lo que tú quieras vender, cómo lo quieras presentar. Exacto. Pero básicamente eso es lo más importante. Gracias, doctora. Ya establecimos varios puntos importantes sobre cómo debe ser una nutrición para un perro, que en este caso es ese amigo entrañable que tenemos en nuestro hogar. Pero también nos gustaría saber que, independientemente de la edad en la que se encuentre, si existe una especie de
lista o tabla nutricional que tenga que seguir. Es decir, si el cachorro tiene 3 meses, debe seguir esta lista nutricional. Si tiene 2 años, debe seguir esta lista nutricional. Y si es así, ¿dónde podemos encontrarla? Porque pareciera que varían mucho según el fabricante de los pellets o según el criterio del veterinario. ¿Y cuándo debería empezar realmente? ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos de la nutrición de nuestra mascota desde cachorro, desde adulto? ¿Cuándo debemos estar pendientes de eso? Mira, es importante, ojalá, que los tutores se preocupen desde el inicio de la alimentación de su mascota, que se informen, que lean etiqueta y que se informen ojalá de fuentes confiables o que hagan una visita al especialista en el área de la nutrición, principalmente si es que quieren preocuparse, y cada día el interés es más creciente, ¿ya? Ahora, porque justamente las principales deficiencias nutricionales se presentan en etapas, en extremos de edades, cuando son cachorros o cuando son adultos más bien seniors, ¿ya? En etapas más tardías. Por lo tanto, la nutrición en las primeras etapas, desde el inicio, va en el fondo a ayudar que haya un retraso en la presentación de ciertas enfermedades o que definitivamente no se presenten. Entonces, es súper importante preocuparse desde siempre del tipo de alimentación, sea pelletizada, sea casera, sea la que sea, ¿ya? Muchas veces, y lamentablemente, uno se da cuenta o los tutores se dan cuenta de que hay una patología de base cuando se hacen las químicas anuales. Muchas veces se ve que están aumentados los triglicéridos o se ve, por ejemplo, que hay algún indicio de enfermedad renal crónica y recién ahí los tutores toman conciencia de que debiese haber sido algo que se deberían haber preocupado antes. Entonces, por eso es súper importante tener las analíticas anuales, tener también, ojalá, desde el principio preocuparse de esto. Ahora, en relación al mundo de los suplementos, un mundo que creció muchísimo en el último tiempo, hay que entender el concepto de suplemento, porque los suplementos son eso, son suplementos. O sea, lo importante es primero una dieta de base adecuada, de acuerdo a la etapa y de acuerdo a la condición. Sin embargo, hay algunas condiciones o puede haber algunas enfermedades o algunas predisposiciones raciales que requieren un mayor aporte de ciertos nutrientes. Por ejemplo, un nutriente que es básico y que debiese estar prácticamente en todas las dietas y que debiese ser suplementado es el omega 3. ¿Ya? Salvo que el paciente consuma una dieta en base a pescado, pero no es la mayoría. Entonces, claro, el uso de omega 3 sí es algo súper importante en la alimentación, principalmente porque son ácidos grasos esenciales. Si el paciente tiene alguna predisposición a presentar enfermedades articulares o tempranamente en las radiografías se ve, en los controles anuales, se ve que hay alguna predisposición a esto, se puede utilizar un suplemento asociado y para esto, muchas veces también es importante controlar el sobrepeso y la obesidad. Y el control del sobrepeso y la obesidad debe ser desde la etapa de cachorro. Perrito que tiene sobrepeso y obesidad durante la etapa de crecimiento, esto va a hacer que la capacidad o la posibilidad de que el perrito baje de peso ya en la etapa adulta va a ser más difícil y probablemente no se llegue a la meta, ya porque hay una diferencia ahí en el tipo de células, en el pronóstico, etcétera, en cuanto a el tipo de células adiposas que va a haber. Entonces, es importante, como te decía, verlo desde el principio, asesorarse y dependiendo de la o las patologías que pudiesen presentarse, tomar las consideraciones adecuadas. El agua es súper importante, hidratarse, sobre todo que sean dietas pelletizadas que tienen solamente un 10% de humedad versus un alimento casero, húmedo, que puede tener cerca de un 80%. Es importante suplementar con caldos, por ejemplo, para favorecer la hidratación. Esas son todas cosas importantes. Sin embargo, no hay necesidad de dar todos los suplementos porque de repente uno ve que hay como un exceso de que demos, qué sé yo, polen, que demos, qué sé yo, algún tipo otro de cosas, sino que más bien la suplementación idealmente debe estar dirigida, ¿ya? Y se puede hacer una suplementación, a veces uno
puede dar una dieta casera y añadir ciertos suplementos para llenar esos agujeros nutricionales en el caso que uno esté formulando o para satisfacer un requerimiento que probablemente está en déficit en algún determinado paciente dado alguna enfermedad o predisposición. Entonces, no se trata de usarlo todo, sino que utilizarlo adecuadamente. Se entiende y muy claro. Hay una pregunta que me gustaría como, es un poquito distinta a la conversación como viene, pero hoy día nos damos cuenta que cada vez hay más ciudades y que el perro ha empezado ya desde hace un tiempo, pero ahora cada vez más, a ser parte de la familia dentro de las ciudades. Entonces, eso significa que cambia radicalmente el ambiente donde se desenvuelve el animal, porque también cambiaron el tipo de profesiones que nosotros hacíamos. Uno entiende las razas que fueron creadas o diseñadas para cumplir una labor. Pero hoy día existen las razas, pero no que necesariamente cumplen esa labor. Entonces cambia un poquito no solo el ejercicio, el tipo de vida que tienen las mascotas o los perros en este caso particular, y cómo nosotros también le proporcionamos un contexto de una dieta balanceada, ejercicio regular y cuidado o cuidado de salud adecuado. ¿Usted cree que este cambio tan violento en los últimos, no sé, 50 años, como desde la posmodernización de las ciudades, ha afectado también la forma en la que viven los perros? Desde el punto de vista fisiológico, no. Sigue siendo carnívoro, ya sigue siendo un carnívoro facultativo y un carnívoro estricto el gato. Sin embargo, desde el punto de vista del bienestar emocional, sí, hay diferencias. O sea, hoy día muchas veces los perritos pasan la mayor cantidad del día encerrados en sus casas, no tienen contacto con olores, los tutores cada vez son más sedentarios, hay una relación directa. Por ejemplo, hay investigaciones que hablan de que mascotas con sobrepeso generalmente se asocian a tutores con sobrepeso. O sea, hay una relación directa de que obviamente si el tutor no tiene un nivel de actividad, con mayor razón la mascota no lo va a tener. Y eso va a impactar directamente en la salud porque el sobrepeso y la diabetes es un estado proinflamatorio tanto en humanos como en mascotas y que va a predisponer a una serie de enfermedades desde aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, también enfermedades incluso como diabetes, distintos tipos de enfermedades. Incluso si el paciente, por ejemplo, no se nutre bien, puede también tener algunas otras enfermedades, endocrinopatía, entre otras. Entonces, la verdad es que sí hay una relación directa en este cambio de vida y en este sedentarismo con la presentación de ciertas enfermedades en las mascotas, pero yo creo que principalmente a nivel del bienestar emocional de la mascota. Para nuestra mascota es importante el oler, el buscar, el lamer, son estímulos sensoriales que necesita. Hay investigaciones que hablan que las mascotas necesitan diariamente por lo menos de 20 minutos de paseos olfativos para poder tener una adecuada secreción de serotonina y con ello tener un mejor bienestar. La serotonina es una de las principales hormonas encargadas de la felicidad. Entonces necesitamos justamente dar ese tipo de bienestar a nuestras mascotas. Si son nuestras mascotas, o sea, tenemos que hacerlo. Y como todos estos tipos de elementos que se utilizan, por ejemplo, los LICMAT, los y con ciertos ingredientes, sin exceder la cantidad de snack, porque eso también es otro problema, que a veces nosotros como queremos darle cariño a nuestras mascotas también desde un punto de vista vincular, porque el que le da al premio el snack, o sea, el snack al perrito, a ese va a querer, el perrito va. Entonces, la verdad es que uno también se excede mucho en eso y puede también predisponer a sobrepeso y obesidad. Desde el punto de vista de bienestar, sí se ha afectado la calidad de vida de nuestras mascotas, dado que ellos tienen muy desarrollado el olfato. Y el estar siempre en un mismo lugar monótono sí genera muchos cuadros de estrés, incluso que empiezan a tener alteraciones ya de tipo somáticas, como por ejemplo este lamido crónico y esta dermatitis crónica asociado a estrés. Entonces la verdad que es súper importante si es que vamos a tener este tipo de vida en donde estamos en una ciudad, en donde hay poco espacio, y darle el tiempo necesario diario a nuestra mascota
mascotas de enriquecimiento ambiental, de paseos olfativos, de momentos justamente para que ellos puedan gestionar de mejor forma su ansiedad y también tener un poco más de bienestar emocional. Y también hay algunas investigaciones recientes que hablan, y esto yo lo veo cierto en clínica, en la relación vincular que se genera entre el tutor y la mascota en relación a la presentación de ciertas enfermedades, principalmente algunos cuadros digestivos. Tutores que están durante un periodo de mucho estrés, ya, y mascotas que son muy ansiosas, pueden presentar problemas digestivos asociados a cambios o problemas de estrés en el ambiente, y entre esos un factor fundamental es el estrés del tutor. Entonces, si el tutor también tiene que ser una persona equilibrada, en donde también hay muchos perritos de apoyo emocional hoy en día. Entonces, también si sabemos que nuestra mascota empieza a tener algunos de estos problemas, lo primero es hacer una visita al veterinario y determinar si esto está gatillado por un fenómeno ambiental o ya hay o de estrés del tutor, del medio, cambios en el ambiente, qué sé yo, o efectivamente hay alguna enfermedad de base, una enteropatía crónica y que requiere un manejo más profundo. Perfecto, perfecto. Se entiende muy, muy bien. Mire, yo he quedado muy satisfecho con las cosas que me ha dicho. Establecimos varias verticales, que fueron la alimentación, según el contexto de la persona o tutor que se ha encargado del perrito, cómo más o menos se tiene que enfocar desde el punto de vista la combinación para una dieta adecuada con un especialista, y también cómo el estilo de vida también ha modificado un poco cómo los ayudamos o cómo los alimentamos. Entonces, en función de esas 4 o 5 verticales, yo creo que nos estamos encontrando con que no hay una fórmula secreta establecida, no hay una regla de oro, por decirlo de alguna forma. Lo que sí hay es la intención y las ganas de que llevarlo a un especialista es como el primer paso para tener una dieta balanceada y que tenga una mejor vida, porque al final ellos duran mucho menos tiempo que nosotros. La idea es que la puedan pasar bien y que nosotros seamos felices en conjunto. Ese es esa sí sería la regla de oro, doctora. No sé si se le quedó algo en el tintero que me quiera decir. Sí, también concuerdo muchísimo con lo que tú estás comentando. La base es aprender, informarse de fuentes confiables, monitorear también, porque muchas veces se nos olvida eso. Hay gente que va a la consulta y se queda con la información que dio el veterinario y no vuelven. Entonces, a veces cuando hay programas, por ejemplo, de sobrepeso, bajar de peso a un perro y más a un gato es muchísimo más difícil que hacerlo subir de peso. Por lo tanto, hay que prevenirlo. Entonces, no podemos quedarnos con, bueno, me dieron esta dieta y después a los 6 meses llega y ahora está más gordo. ¿Pero por qué? Bueno, hay que hacer monitoreos, hay que controlar, hay que hacer controles anuales en las mascotas, sobre todo sobre los 7 años. Su nivel o su expectativa de vida son menores que los humanos, entonces el monitoreo, igual que en humanos, el monitoreo, la constancia, el bienestar emocional va a contribuir directamente, y la nutrición son los pilares fundamentales justamente para evitar la presentación de muchas enfermedades a lo largo de la vida de nuestros pacientes. Entonces, creo que eso es lo más importante. Muchas gracias por esta gran cantidad de información que nos ha dado y por estas directrices. Más que feliz me quedo con esta conversación. Yo encantada, si me permites dar mi Instagram también, encantada de la invitación. La verdad, para mí es un gusto siempre poder colaborar y ayudar en la difusión de información con bases, información actualizada, porque eso también ha cambiado muchísimo en el último tiempo. Así que para todas las personas ahí les comparto mi Instagram, @nutracanfel, que en el fondo significa nutrición en caninos y felinos. Así que ahí me pueden encontrar. Siempre estamos dejando tips, algunas recetas, alguna información con base científica o también de algunos libros o de referencia. Así que @nutracanfel, feliz de que pertenezcan aquí y que nos puedan seguir. Muchísimas gracias. Allí la tienen, la doctora Catherine Márquez, especialista veterinario en nutrición animal. Ya saben que si quieren dejarle dudas, pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram, @nutracanfel. Antes de cerrar, continuamos con una pequeña reflexión del naturalista y activista por el bienestar animal, Roger Caras. Los perros no son todo en nuestra vida, pero hacen nuestra vida completa. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si tienes dudas, déjalo en la caja de comentarios.
Esto fue el Dotcast de Nutrición Canina.